de cantos, pero Joana nos mandó directo el mensaje, hermanos. Es que el tiempo ha avanzado, ¿verdad? El tiempo ha avanzado y hay que sacar la tarea. Estuvimos anoche y escuchamos 3 cosas que tenían que cumplirse antes de que el anticristo apareciera en la tierra. Una era, a ver si alguien lo recuerda, una era la apostasía, la otra era el misterio de la iniquidad que estaba operando dentro de la iglesia, y por supuesto la otra, el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, que fue donde quedamos el día de ayer. Yo quiero leerles, antes de comenzar a hablar del tema de hoy, Tito capítulo 2 versículo 13. Joy, me ayuda a buscar Tito capítulo 2 versículo 13. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tito 2:13 dice de esta manera. ¿Lo tiene? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran y Dios y Salvador Jesucristo. Dice correctamente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hago una aclaración, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios todopoderoso. Ellos dicen que Jesús era un hombre perfecto, ¿cierto? Pero este versículo dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí dice gran Dios en mayúscula o en minúscula. En mayúscula, se refiere al Dios verdadero, o sea, se refiere a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, que vendrá pronto por nosotros a llevarnos en las nubes a la patria celestial. ¿Cuántos creen eso? Ayer quedamos y tocamos unas pinceladas del rapto. Aclarábamos que el rapto o arrebatamiento, que la palabra correcta en la Biblia para arrebatamiento es arpazo. El original griego es arpazo, una intervención de como cuando se va a pescar y se le lanza algo al pez y se saca y el pez no lo esperaba, ¿cierto? Entonces el arpazo es lo que hemos denominado en la iglesia evangélica como arrebatamiento, que lo dice Pablo, que seremos arrebatados, y popularmente se le ha dicho el rapto, aunque la palabra rapto no es la mejor para ser utilizada. La palabra correcta es arrebatamiento. Mas sin embargo, si usted le dice rapto de la iglesia, tampoco es que está mal. Rapto es que Cristo viene y se lleva a los suyos y los rapta del mundo y se los lleva, porque estamos en este mundo, pero no somos el mundo. Amén. Hay señales que se tienen que cumplir antes del rapto, y hay señales que se tienen que cumplir antes de la segunda venida de Cristo. No hay que confundir una y otra. Les voy a explicar por qué. Ayer más o menos di unas pinceladas. Desde el Antiguo Testamento y hasta el apóstol Pablo, porque Jesús dio algunos tintes de mensajes sobre el arrebatamiento, pero realmente el arrebatamiento le fue revelado a Pablo específicamente. Fue el primero que comenzó a escribir algo diferente a lo que ya conocía, porque los judíos, decía yo ayer, estaban esperando la venida de su Mesías. Amén. Todavía lo siguen esperando. Por eso les va a aparecer el anticristo. Jesús les dijo en Mateo 24: yo he venido en nombre de mi Padre, yo soy el Mesías, y no me han querido escuchar, pero vendrá otro en su propio nombre, y a ese sí lo van a escuchar. Los judíos estaban esperando la llegada de
y ese Mesías llegó. Los cristianos estamos esperando el regreso en su segunda venida de Cristo a la tierra, ¿cierto? Lo estamos esperando, es evidente. Pero Pablo comienza a hablar de un acontecimiento previo a la segunda venida de Cristo, y eso cambió todo el panorama para el mundo que estudiaba las escrituras, para los que estudiaban la Torá, para los que estudiaban los profetas, los salmos, los cantares, los libros históricos, los libros proféticos. Algo diferente Pablo comenzó a revelar. Por eso ayer decía, y hablábamos mucho, que él dice: os digo un misterio. Un misterio era algo que estaba oculto. Recuerdan que cuando le eran reveladas cosas a Daniel en el libro de Daniel, se le decía a Daniel: sella las palabras de esta profecía hasta que fuera el tiempo. ¿Sí? A Daniel le estaban siendo reveladas cosas que iban a pasar, pero le fueron prohibidas explicarlas o escribirlas con detalle, porque esa revelación le iba a ser dada en primera instancia a Pablo. Y también vimos ayer cómo Jesús agarró a Juan en la isla de Patmos y lo hizo viajar a través del tiempo. ¿Sí se acuerdan? Y lo llevó ya al futuro. Ayer yo cometí un error y tengo que aclararlo. La eternidad no tiene principio ni tiene fin. La eternidad no tiene, ¿sí? Y yo dije, el principio de la eternidad, realmente lo que quería decir, desde el principio de la humanidad en la eternidad de Dios. Por aquello de que alguien haya visto hoy el video y nunca aparece el teologuito, ¿verdad?, que viene y dice: mira, dijo una herejía. Yo la vi, porque yo después de que me voy de aquí voy a revisar lo que dije, hermanos, porque yo tengo temor y temblor de cometer un error y decir algo que no es correcto. Y cuando cometo un error, créame que voy a venir y voy a decir: cometí un error de semántica. Dije principio de la eternidad, no, el principio de la humanidad. La eternidad no tiene principio ni fin porque Dios es eterno. Ok, explicaba que en la eternidad de Dios se mueve el tiempo del Kairos, y en nuestra vida, en nuestra humanidad, se mueve el Cronos. En el Kairos de Dios, todo lo que está escrito en Apocalipsis ya se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios sabe el principio y el final de las cosas, que Él se mueve en el Kairos a través del tiempo. Entonces Él viene y le revela a Juan, lo lleva al futuro. Hablamos de la película Volver al Futuro, ¿verdad? Lo lleva al futuro y le muestra todo para que venga ahora sí y lo escriba, y la iglesia pueda entender la revelación de Jesucristo a la iglesia por medio de Juan. En otras palabras, lo que Dios le mostró a Pablo como el arrebatamiento de la iglesia, Juan fue y lo vio, que muy probablemente Daniel también lo vio, pero le fue prohibido hablar de eso hasta que apareciera uno que Apocalipsis dice: ¿quién podrá romper los sellos y abrir el libro? No hay nadie digno. Hasta que vino Cristo, murió, resucitó, apareció uno que era digno de tomar el libro que le fue prohibido a Daniel, romper los sellos que le habían puesto a Daniel y comenzar a revelar a la iglesia lo que va a pasar muy pronto con la humanidad. ¿Y a su nombre? Qué linda la Biblia, ¿verdad? Parece un libro de ciencia ficción. Parece, pero no lo es. Porque todo lo que ella dice se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y ya se cumplió. Es que eso es lo extraordinario de la palabra del Señor. Hay unas cosas que van a suceder antes del arrebatamiento. Centrémonos en el arrebatamiento, que es lo que nos atañe. Así quedamos ayer. Una era de tipo moral, espiritual y doctrinal. Lo vimos ayer. Voy a leerlo de memoria para no tener que irnos a buscar. Primero de Timoteo. Mejor búsquemelo, Joana. Primero de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 5. Hay tres cosas que tienen que suceder, y una de ellas es de tipo moral, espiritual y doctrinal. Primero de Timoteo 4, 1 al 5.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles. Perdón, es segundo de Timoteo. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Por favor, búsquelo. Yo me equivoqué aquí a la hora de transcribirlo. ¿Dos qué? Ya le digo, segundo de Tesalonicenses, más bien, segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Lo voy a leer aquí, no, lo voy a leer aquí. Perdón, me equivoqué. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es una intervención moral, espiritual y doctrinal. ¿Qué quiere decir? Que la inmoralidad iba a subir al tope antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Moral, hermanos, hace todavía 30 años los temas de homosexualidad y matrimonios LGTB, ¿cómo se llama? El incesto de adultos, no, el adultos con niños, la pedofilia. La pedofilia en nuestros tiempos ha subido de una manera que han querido también legalizarla, como han legalizado el matrimonio LGTB en muchos países del mundo. De una manera inmoral, el mundo está viendo cómo los valores que fueron establecidos no por un gobierno, no por una ley, sino por la Biblia en el Pentateuco, están tocando el furor de la ira de Dios. La Biblia decía claramente que en estos tiempos iba a haber una inmoralidad espiritual también. ¿Por qué? Porque hoy día decir que usted es cristiano o que ama a Dios es más pecado para el mundo que decir que usted es un asesino o que es un adúltero o que es un ladrón. El mundo ve con peores ojos a los cristianos que a los que hacen pecado. Usted pone en las redes sociales, hipotéticamente, soy gay, y usted va a comenzar a ver los comentarios del mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué valiente! Lo felicito que haya tomado la decisión de decirle al mundo. Eso es de valientes. ¿Lo han notado? Usted pone, he decidido seguir a Cristo. Un religioso más, un hipócrita, un payaso. ¿Para qué ir a la iglesia? Para darle hierro al pastor. ¿Sí lo han notado? Todo esto la Biblia decía que iba a pasar. Y doctrinal, ¿por qué? Porque en la iglesia iban a comenzar a cambiar doctrinas. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo a nivel universal, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que vengo a decir que en el humo de Roxana o en ICC Bápiles. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Doctrinas fundamentales del cristianismo las han comenzado a torcer al punto que hoy día en los grandes auditorios de iglesias, entre comillas, cristianas, se levantan predicadores y maestros que pueden hablar 1, 2 y hasta 3 horas temas y ni siquiera menciona la Biblia. Habla muy bonito, se escuchan muy bonito, pero no están amparados ante la palabra de Dios. La tercera cosa que se iba a manifestar antes del arrebatamiento, Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4.
¿Lo tiene? Pero tú también cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie. Vuelvo a repetir, es que lo leíste sin micrófono al principio. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia aumentará. La Biblia decía que antes del arrebatamiento la ciencia aumentaría. A ver, si usted pone atención, en los últimos años, después de que entramos al umbral del año 2000, la ciencia hizo así, se disparó. Pasamos de manejar automóviles de hidrocarburos a manejar automóviles de panel solar o de carga eléctrica. ¿Sí? Pasamos de manejar carros, lo vimos ayer, a que ahora los carros tengan la posibilidad en los países de primer mundo de conducirse solos. Pasamos de la posibilidad de estar en el humo de Roxana y marcarle a alguien que está allá en Sudáfrica y poder tener una conversación face to face por medio de un dispositivo celular que comenzó a fabricarse hace unos 20 años y que del primer celular a lo que hoy tenemos en nuestras manos se ha vuelto una tecnología extraordinaria que ya yo no sé, hermanos, qué más va a salir en cuanto a tecnología. Nosotros nos dedicamos a una empresa de tecnología. Es pecado no ir a comprar ahí, hermanos. Y les voy a decir algo. Vendemos los estuches y los temperados para los celulares. Y todos los días, Carlos, nos escribe gente. Ahí no sé si es verdad o mentira. ¿Tienen estuche para tal celular? Y nosotros, pero si apenas ayer salió el Honor 100 y ahora ya van por el 200. ¿Ah? Y no tienen estuches para el celular A36, no sé qué, pero si antier estaba el A33 y ya el 74, 35, 36 y la otra semana nos preguntan porque la ciencia va aumentando, va, y todo el mundo quiere lo más moderno, ¿sí? ¿Recuerdan nuestro reloj hace 20 años? Era de manecillas, era de pulso, algunos eran monocromáticos. Ahora estoy tan seguro como que me llamo René que hasta el reloj que anda el pastor es un smartwatch. Es un reloj inteligente. La ciencia ha aumentado a un tope. Escuche esto, cuando le digo la ciencia ha aumentado, hay científicos que se dedican a la genética que le han pedido a la Iglesia Católica que entregue el manto de Turín. ¿Saben de qué les estoy hablando? El supuesto manto que estuvo en el rostro de Jesús y que tiene rastro de la sangre de Cristo. En la teoría, ellos le han pedido al Vaticano que entregue el manto de Turín y que ellos pueden resucitar a Jesús con el ADN que hay ahí. Cáigase de espaldas. Y eso es un temazo. Es un temazo. Porque muy probablemente, y ya vamos a ver por qué el anticristo puede lograr tantas cosas. Muy probablemente con el manto de Turín van a llegar a hacer algunas maravillas. La ciencia aumentará. Y antes del arrebatamiento había una señal que se llama Israel. Lucas capítulo 21, versículo 29 y 32. Aclaro, estoy con cosas que tenían que cumplirse antes del arrebatamiento. Ni siquiera hemos llegado a las cosas para cumplirse antes de la segunda venida de Cristo. Y dice así, Joana, con el micrófono. Lucas 24, del versículo 3. Yo le digo cuando se detenga. Y entrando, no hallaron el cuerpo de... Vamos a ver. Lucas 24. Lucas 21, 29, 32. Algo se me distorsionó aquí en mi computadora. Ya no confío en ello. Ya no confío en usted, Carlos. Lucas 21. Lucas 21, 29 al 32. Okay. También le dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis
por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí, ok. Jesús le dice, miren la higuera. En la Biblia, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, la higuera representa a Israel. ¿Sí? Y le dice, miren la higuera. Mateo 24 también dice, cuando brotan sus ramas y salen sus hojas, sepan que el verano está cerca. En otras palabras, Jesús le dice, miren a Israel. ¿Por qué? Porque Israel iba a ser destruido y fue destruido en el año 70 por Tito Vespasiano, y Jesús estaba anunciando que antes del arrebatamiento Israel, por eso lo aclara en el contexto cuando dice Israel iba a volver a ser una nación ante los ojos del mundo, y que no pasaría la generación que vio eso antes de que se cumpliera el arrebatamiento de la iglesia, sí. Israel volvió a ser nación o estado en el año de 1948. Después de estar dispersos por todo el mundo, después de no existir Israel, en 1948 se establece nuevamente la nación de Israel, y eso lo vamos a ver en el tema de mañana. Por eso voy a andar hoy por la rama con ese tema. Y decía la Biblia que la generación que miró eso no pasaría. Y hay gente que dice, no saquen cuentas, no hay que hacer cálculos. Eso es verdad. El día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe, pero sí podemos saber los tiempos y las sazones, decía Jesucristo. Y por eso menciona la higuera. Cuando vean la higuera, cuando vean esto, sepan que no va a pasar esa generación. Fue en el año 1948. Una generación bíblicamente dura 80 años aproximadamente. Entonces, no estoy diciendo ni estoy poniendo fechas, estoy pasándome la palabra. Alguien puede hacer la matemática. 1948 más los 80 años de una generación judía nos da el fabuloso año, a ver, matemáticos, no me asuste, 2028. Es así, 2028. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en el 2028. La Biblia dice, no pasará esa generación de judíos que vieron el nacimiento de Israel hasta que no se cumplan estas palabras. Dice, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, debemos de estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. No es casualidad que Israel se establezca nuevamente como nación en 1948 y que se comiencen a disparar las guerras, que se comiencen a disparar los terremotos, que se comience a disparar el hambre, que se comience a disparar la tecnología y la ciencia, de que los lobbies LGTB y los movimientos feminazis comiencen a acechar la credibilidad, los cimientos y las doctrinas de la iglesia. No es casualidad que el mundo haya querido en nuestros tiempos arrinconar a la iglesia y no dejarla hablar, y nos han callado y nos han querido silenciar, porque el mundo y Satanás saben que a esto le queda poco tiempo. ¿Y a su nombre? Gloria. Bendito sea el Señor. No voy a meterme mucho ahí porque mañana hablamos de Israel. Y quiero, Joy, que me busque Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Espero que este sí esté bien transcrito. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Después del arrebatamiento, lo que sigue ya no es la segunda venida de Cristo, sigue la manifestación del anticristo. ¿Sí? Que va a tener, según la semana que le falta, la semana 70 de Daniel, 7 años de gobierno en la tierra. 7 años de gobierno en la tierra del anticristo, y mientras el mundo y los que se quedaron, los cristianos que se quedaron, porque nosotros nos vamos. Amén.
Nosotros nos vamos. Me asustaron, hermanos. Los que se quedaron del mundo van a estar en tribulación. En el cielo se va a estar armando un pachangón porque se van a estar celebrando las bodas del Cordero. ¡Es su nombre! Ahí vamos a estar nosotros, hermanos. Y hoy, escuche bien, la Biblia relata de que el que va a servir las mesas en las bodas del Cordero es el mismo Señor Jesucristo para aquellos que no claudicamos, que no nos rendimos, para aquellos que le entregamos una vez nuestra vida a Él de todo corazón y perseveramos, y aunque en algún momento pudimos haber caído, nos volvemos a levantar mirando al Calvario y persistimos hasta el día en que suene la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Ayer explicamos ese acontecimiento, ¿verdad? Hasta que llena de gozo. Dice el orden cronológico de los eventos para la manifestación del anticristo. Apocalipsis dice así, Joana. 17:10. 17:10. Y son 7 reyes. Un momento, ahí en la visión que se le está dando a Juan, se le está hablando de bestias que han habido. A Daniel se le mostraron 4 bestias. A Juan se le mostró con detalle las 4 bestias de Daniel. Y por eso yo me vengo a Apocalipsis, porque ya está la revelación completa de Jesucristo a la iglesia. Dice que son 7 reyes. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Déjemelo ahí. Ya me lo va a seguir leyendo. La Biblia dice que hay una obra de Satanás que se llama el misterio de la iniquidad. Lo vimos ayer, ¿verdad? Eso ha ido gestando a través del tiempo, cómo ir creando la plataforma que el anticristo va a usar durante sus 7 años de gobierno, que va a ser después del arrebatamiento. Hermano, si usted quiere conocer y saber quién es el anticristo, es muy fácil. No ayune, no ore, no venga a la iglesia, no se guarde en santidad, apostate de la fe, y usted es un candidato para conocer al anticristo. ¿Es su nombre? Porque nosotros no vamos a tener, los cristianos, nada que ver con el gobierno del anticristo. Pero es importante que conozcamos todo lo que se viene al mundo, porque el mundo está preguntando, los hijos están preguntando, los niños están preguntando, y debemos presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de acá avergonzarnos y que usamos bien. Ok, dice que son 5 reyes. Si usted lee ese capítulo, es el 17, ¿verdad? 7 reyes. Ok, el 17 está hablando de las bestias, y ya este es el contexto donde el Espíritu le comienza a aclarar a Juan qué significan esas bestias que vio anteriormente. Dice que son 5 reyes. 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ok, 5 de ellos han caído. 7 reyes, 5 de ellos han caído. El primer reinado mencionado en la Biblia fue el reino asirio. El segundo fue el imperio egipcio. El tercero fue Babilonia. El cuarto fue el Medo Persa. Y el quinto, el imperio griego. Cuando se le está siendo revelado esto a Juan en la isla de Patmos, estaba vigente el imperio romano. Amén. Por eso dice 5 han caído. Ya habían caído Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persa, griego, y ahora era Roma. Sigan leyendo. 5 han caído. Y uno es. ¿Cuál es? Roma, porque era el que estaba en vigor cuando él estaba escribiendo. Sigan leyendo. Y el otro aún no ha venido. Porque Juan estaba escribiendo en Patmos y todavía Roma estaba vigente. El otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. ¿Sigue? La bestia que era y no es,
es también el octavo. Ok, vean lo que está pasando aquí. Parece un dilema, parece una paradoja, pero ya Juan, Dios le está mostrando que van a haber 8 imperios mundiales. Le dice, vuélvalo a leer, ¿dónde dice? La bestia que era. La bestia que era Roma. Ajá. Y no es. Y no es. Es también el octavo. Es también el octavo. Entonces hay un séptimo. Después de Roma, hay otro imperio. ¿Sí me explico? Que no está mencionado con nombre ahí. Pero dice que también es el octavo. Ahí es donde hay que devolvernos a la estatua del rey Nabucodonosor, que hablaba de la cabeza de oro, de los hombros, de los brazos, de los pies, y dice que habían 10 dedos, como hechos de barro. Esos 10 dedos simbolizan a 10 naciones que se van a levantar en nuestros tiempos, antes de que la iglesia sea arrebatada. Y hermanos, eso ya lo estamos viendo, ya se están uniendo. El G10 son 5 naciones de Europa y 5 de Asia. Todavía a esta altura ninguno de los teólogos se atreve a afirmar cuáles son esas 10 naciones, porque están que entran, que salen, que entran, que salen. Van a haber 10 naciones, ahí lo dice la Biblia, vuélvamelo a leer, que son 10 reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Que aún no han recibido reino en los tiempos de Juan el teólogo, pero que van a recibir reino. Hay un imperio que ha estado vigente en los últimos años de esta humanidad, que se ha llamado el mercado común europeo. En Europa han salido varias leyes, varias legislaciones, amparados por los Estados Unidos, que tienen un convenio de tratado del Atlántico, la OTAN. Mas, sin embargo, todavía no se han establecido las 10 naciones como tal, aunque ya comienzan a saltar las que la Biblia menciona en los profetas mayores y los profetas menores. Comienza a saltar China, comienza a saltar Rusia, comienza a saltar Irán, comienza a saltar Siria, y ya uno comienza a poder visualizar que lo que la Biblia dice se está cumpliendo frente a nuestras narices. Estos reyes se van a unir. Es más, hermanos, a nosotros nos hicieron un ensayo en el 2019 y en el 2020. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Alguien recuerda? La pandemia, ¿sí? Donde hubo un ente mundial llamado la OMS, que daba directrices y ordenaba al mundo lo que el mundo debía de hacer y no tenía que hacer. Si decían que podíamos salir, salíamos. Si decían que no podíamos salir, no salíamos. Si decían que teníamos que ponernos mascarillas, nos poníamos el pañal, ¿verdad? En la boca. Si decían que no había que usarlo, no nos lo poníamos. Si decían que podíamos hacer culto, lo hacíamos. ¿Se acuerdan? Porque nos cerraron los templos. Y recuerdan cuando se iba acabando la pandemia, abrieron los bares, abrieron los supermercados, abrieron los centros comerciales, pero las iglesias no, porque en todo lado no había COVID, pero en la iglesia había COVID. ¿Es su nombre? Eso es un temazo, hermanos, porque eso fue un ensayo. Y se dieron cuenta que ya todo está listo para poder gobernar al mundo. Pronto escucharemos, sobre todo ahora, después de la elección, que no voy a entrar en ese tema porque es un temazo muy nuevo, la elección del nuevo Papa León XIV o XV, León XIV. Es un temazo que ya lo estamos masticando, ya lo estamos estudiando. Esto es una pieza fundamental en el ajedrez de lo que estamos hablando, y es un tema nuevo que vamos a comenzar a incorporar a esta serie de enseñanzas. El mundo está viendo cumplir, pero el mundo no importa. La iglesia está viendo cumplir las profecías dadas en este libro, y seguimos viviendo como que si nada estuviera pasando. Seguimos viviendo como en el cuento de Alicia y el País de las Maravillas. Y dice que de esos 10 reyes se levantará un octavo reino. Y ese octavo reino es el reino del anticristo.
así como usted lo está escuchando. Estamos en la antesala de los eventos que la Biblia dice que se iba a manifestar un hombre al cual el mundo va a amar, al cual el mundo va a respetar. Vamos a ver algunos de los nombres con los que la Biblia llama a ese individuo, porque lo llama por su nombre, hombre, porque por muchos años predicaron que el anticristo era una computadora que estaba en Bruselas, allá en Suiza, de 3 pisos, y que iba a marcar a todo el mundo, y que... No, el anticristo no es una computadora. Después hay otras versiones que dicen que el anticristo es un extraterrestre, que va a venir así tipo Superman, y que va... No, el anticristo no es un extraterrestre. El anticristo es un hombre de carne y hueso y un pedacito de pescuezo. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 nos da un nombre con que la Biblia lo llama. Vamos a tocar algunos nombres y vamos a explicar el contexto de todo esto. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8, dejando en claro de que en estos momentos estamos de frente al séptimo imperio mundial, que va a durar poco tiempo, dice la Biblia, y le entregará el poder a un octavo. Y dice que el octavo es también el séptimo. Por eso les dije, la Biblia profetizó que van a ser 8 imperios antes de que tan siquiera alguien tuviera noción de eso. Apocalipsis 17:8. Alguien que me busque Daniel 9:26 para ir adelante. Daniel 9:26 y otro que me busque Daniel 8:23. ¿Qué dice Apocalipsis 17:8? Y leímos: la bestia que ha visto era y no es. La bestia, ok. Uno de los nombres que la Biblia le da al anticristo es la bestia. ¿Por qué la bestia? Porque es una persona deshumanizada. Paréntesis. La humanidad, valga la redundancia, ya en nuestros tiempos está deshumanizada. Se los voy a probar con 2 ejemplos. 1. Hoy día la gente es capaz de reunir fondos para pagarle un veterinario a un perrito que se está muriendo, que dar dinero para llevar a una persona que se está enfermo y muriendo a una clínica privada. ¿Sí lo han notado? Tienen más derecho los animales que los bebés en el vientre de una madre, porque a los niños los puedes abortar. Dios guarde tocar a un animal. No que estoy en contra de cuidar a los animales, pero se ha deshumanizado al mundo y ha humanizado a los animales. ¿Sí? Y la otra, esta fue una predicación que di en la iglesia el sábado pasado, que el pastor no estuvo, entonces me aventé, hermano. Que es lo siguiente. Antes, hablemos de 30 años atrás, mataban a una persona a 200 metros y a todos nos da miedo. Hace unos 30, 25 años nos daba miedo saber del muerto, nos daba miedo siquiera irlo a ver, ¿sí? Porque habían matado a alguien. Estaba muerto ahí, tirado en la calle, y muy poco, solo la policía llegaba porque les tocaba, y todo el mundo en las casas asustado, y los niños no querían ver al muerto, los muchachitos no querían ni ir a la vela para no ver al muerto, porque el muerto les podía salir en la noche. ¿Sí se acuerdan de esos cuentos de terror? Que digan ahorita en el humo de Roxana. Es una cosa hipotética que voy a decir. Que acaban de matar a alguien allá a 200 metros, hermanos. Llega todos los chatas del barrio con el celular. Todos los que se creen periodistas del barrio con el celular a tomarle fotos al muerto, con la sangre afuera, con los balazos en el estómago, en la frente, con las tripas afuera, y de una vez se meten a los grupos de WhatsApp de la familia y de todo el mundo mandando para que vean al muerto ahí. Una deshumanización, una bestialidad que el enemigo ha ido adoctrinando a la gente para esa insensibilidad bestial, para cuando él aparezca, todas las bestialidades que él va a probar y va a proponer sean aceptadas como si nada. ¿Y a su nombre? Daniel 9:26. ¿Alguien lo buscó? ¿Alguien trajo Biblia? Hermanos, Daniel 9:26. Hermanos, todo lo que estoy diciendo está en la Biblia y hay que estudiarla. 9:26.
Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahí. El pueblo de un príncipe que ha de venir. La Biblia le llama el príncipe. Y dice que un pueblo que ha de venir que destruirá el santuario. Está hablando de una profecía que se cumple en el año 70 después de Daniel, cuando Tito Vespasiano llegó y destruyó a Israel, el templo de Jerusalén, y cumplió la profecía de Jesús cuando dijo: no quedará piedra sobre piedra. El príncipe de un pueblo que ha de venir, eso también nos dice la nacionalidad del anticristo, pero se les voy a dejar tarán, ¿verdad? Para más adelante. El príncipe le llama a la Biblia. Daniel 8:23. Daniel 8:23. Dice así: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. La Biblia acá dice que al final, aquí nos está diciendo del reinado de los 10 reyes de los que mencioné, que le van a entregar el poder al anticristo. Al final del reinado de ellos le será entregado el reino a alguien que le llamará el rey. ¿Está escrito en mayúscula o en minúscula? En minúscula, porque no está hablando de Jesús, no está hablando del rey de reyes y señor de señores. Está hablando de un rey de caricatura que quiere hacerse pasar por Cristo. ¿Me vuelve a leer el versículo nuevamente? Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Ay, perdón. Cuando los transgresores lleguen al colmo. Hermanos, si a usted le parece que el mundo está loco, si a usted le parece que hay demasiada abominación en el mundo, si a usted ha oído las abuelitas que dicen, el mundo está perdido. Si a abuelita le parece que el mundo está perdido en este momento, espérese a que la iglesia sea arrebatada de la iglesia, de la tierra, y que el anticristo tome el poder, y ahí sí llegarán al colmo las abominaciones que se han hecho en la tierra. Ni Sodoma ni Gomorra alcanzarán lo que va a alcanzar el mundo cuando ese inmoral, porque ya vamos a ver el siguiente nombre que le da la Biblia, que ese inmoral tome el poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. Paréntesis. Recuerda que hemos estado hablando de que en la iglesia hay un misterio de Satanás operando desde los tiempos de Pablo que se llamaba el misterio de la iniquidad. ¿Saben quién ha estado dirigiendo ese misterio desde los tiempos de Pablo? Se manifestará aquel inicuo. ¿Y a su nombre? ¿Recuerdan lo que hablamos que salió del misterio de la iniquidad? La doctrina de la prosperidad, la doctrina de ser rico siempre, la doctrina de ser felices, la doctrina de que usted se lo merece todo, porque es que el anticristo va a venir a cumplirle, entre comillas, a usted lo que le prometió Satanás a Eva en el huerto del Edén, cuando le dijo: sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos y que ustedes serán como Dios. ¿Es su nombre? Se manifestará aquel inicuo, el que ha estado, el espíritu. La Biblia en Juan le llama el espíritu del anticristo. Hay un espíritu que ha estado metido en el mundo y obsesionado con la iglesia para hacer a la iglesia claudicar. Por eso se forma la iglesia de Cristo en los tiempos de los apóstoles. Ya en el año 300 después de Cristo aparece un emperador, Constantino, que reúne a todos los líderes religiosos y dice: vamos a formar una religión con el
Estado. Y entonces comienzan a mezclar la religión babilónica con el cristianismo. Ahí ya estaba operando el espíritu del anticristo con su iniquidad, y comenzaron a llamar a las cosas sagradas, entre comillas, babilónicas, como sagradas cristianas. Después, a través del tiempo, aparece un inicuo que comienza a estudiar según en la Biblia y dice: oh, no, Jesús no es Dios, un arriano, agrio, y comienza a predicar una doctrina que decía que Jesús no era Dios, que era un hombre solamente. Años después aparece Charles Taze Russell, dirigido por el espíritu del anticristo, difundando la iglesia de los testigos de Jehová, que dice: Jesús no es Dios. Aparece otro loco que se llama Guillermo Miller, fundador de los adventistas del séptimo día, y dice: Charles Taze Russell tenía razón, pero vamos a formar una nueva religión. Se arrepiente, se devuelve a los bautistas, pero queda Elena de White, influenciada por el espíritu del anticristo, y dice: todo lo que dijo Charles Taze Russell, todo lo que dijo Guillermo Miller es verdad, pero hay que guardar el sábado. Y entonces después se levanta un loco allá en México que dice que yo soy el representante de Dios en la tierra, y funda la religión, la luz del mundo. Y entonces aparece otro loco, y comenzamos a ver cómo el espíritu de iniquidad del anticristo ha estado operando dentro de la iglesia para dividirla. ¿De su nombre? Y voy a hacer un comercial, porque ya esto está avanzando, hermanos. El espíritu de Satanás, el anticristo, el inicuo, es especialista que cuando hay un pastor en la iglesia, grabe eso y grábeselo usted a mente, que cuando hay un pastor en la iglesia, comienza a aparecer el líder o la líder que cree que Dios también le ha dado un ministerio y que tiene que llevarle la contraria al pastor y a los líderes de la iglesia. ¿Saben cómo se han fundado la mayoría de iglesias cristianas independientes en el mundo? De pseudolíderes que recibieron una nueva revelación. Entonces ahora yo voy a fundar algo mejor que aquello, porque Dios me habla es a mí, Dios me usa es a mí y no al pastor, porque el pastor está enchapado a la antigua, porque el pastor, perdón, Apocalipsis llama a los pastores ángeles. ¿Y a su nombre? Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no es nada raro que en estos tiempos se levanten líderes tratando de dividir y confundir a la iglesia, porque es lo que el espíritu del anticristo quiere. ¿Y a su nombre? Cierro paréntesis, hermano, porque si no me voy a enojar y aquí van a pasar cosas. Y por último, Daniel capítulo 7, versículo 8. Daniel capítulo 7, versículo 8 le da otro nombre. Ese nombre se lo dio a Daniel en el 7, y leímos Apocalipsis 7 que dice que uno de los cuernos iba a caer. Dice Apocalipsis 7, 8. Daniel, perdón, 7, 8. Mientras yo temblaba los cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Ok, eran 10 cuernos, los 10 reyes que hablamos, ¿cierto? Y dice que mientras él contemplaba los cuernos, no era que le habían dado vuelta a esa bestia, hermano, es que era la simbología, no es que Dios te está hablando, ¿cierto? Estaban los 10 cuernos, y dice que de entre los 10 salió un cuerno pequeño, contextualizando lo que dice Apocalipsis 17. La Biblia le llama el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Entonces tenemos que al anticristo la Biblia lo llama. Vamos a repasar. Aquí lo estoy buscando porque esta computadora anda medio manifestada. Lo llama la bestia, lo llama el príncipe, lo llama el rey. Me salté que también lo llama hombre de pecado e hijo de perdición. Esto es en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y lo llama el inicuo, y también lo llama el cuerno pequeño. Y para ir aterrizando hoy, hermano,
porque tengo que dejar material para mañana y dejarlos liberarlos, ¿verdad? Porque sé que comenzamos tarde. Características del anticristo. La Biblia, búsqueme Daniel capítulo 8, versículos 23 y 27. Lo voy a leer aquí, pero los que tienen Biblia, síganme ahí y me corrigen si lo transcribí mal. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Una de las características del anticristo es que es altivo de rostro. Vamos a seguir leyendo para encontrar otras características. Dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ya vamos a ver eso. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice, con su sagacidad hará, aprendas esta palabra, prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará. ¿Cuál es la atención? Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ok, este versículo nos dice que él es entendido en enigmas. Hay un enigma muy grande que el anticristo va a tener que resolver. Entre muchas cosas que tiene que resolver, él va a tener que resolver el conflicto de guerra entre Israel y los palestinos. ¿Sí? Entre los hijos de Jacob y los hijos de Saúl. Él lo va a tener que resolver. Y eso nos da también, nos anuncia la nacionalidad del anticristo. Ese es uno de los enigmas. Pero hay un enigma, hermanos, que el anticristo tiene que resolver. Porque un día va a llegar alguien en su reinado y le va a mostrar un video, seguramente, una canción que dice: soy un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado?